La idea es dar la oportunidad a los embajadores africanos acreditados en España a participar en un proceso de reflexión que estamos llevando a cabo en la Administración española. El proceso de reflexión es para ver cómo es la relación entre la Unión Europea y los países del grupo ACP, que es África, Caribe y Pacífico. Ha habido una serie de acuerdos importantes y el que estamos ahora en vigor es el Acuerdo de Cotonú, que es un acuerdo que básicamente lo que busca es el desarrollo de estos países, la salida de la pobreza, era el origen principio, y luego sobre todo la integración de los países africanos en el contexto, en la comunidad internacional en su conjunto y muy especialmente en la parte económica. Tiene hoy en día tres grandes ámbitos en los que trabaja. Uno es el ámbito de desarrollo, es el original, el que partimos al principio, que se ha ido lógicamente desarrollando a medida que los propios países africanos, muchos de ellos, han ido evolucionando en su propio desarrollo. El Acuerdo de Cotonú es muy singular y una de sus características principales es su bilateralidad, en que tanto la Unión Europea como los Estados parte de África, Caribe y el Pacífico nos tratamos como iguales y establecemos sobre esa base toda la relación, también la de cooperación. Esto tiene importancia en el mundo de la cooperación. Hay un principio fundamental que ahora recientemente se está reforzando cada vez más, que es el de apropiación nacional. Eso parte, la relación de Cotonú parte ya con ese principio desde sus inicios y es una de las grandes activos de la relación que el futuro debe sin duda preservar, porque como digo ahora, eso es un principio que se predica en el conjunto de la Agenda 2030, que es el principal reto que tenemos ahora. El segundo bloque importante es el de desarrollo económico y comercial. Ese va justamente con esa evolución que los países africanos han tenido en el tiempo, de pasar de ser países donde lo principal era la política del desarrollo, porque eran países que no tenían todavía las estructuras económicas, las estructuras políticas que se requerían, y hoy en día muchos de esos países han crecido tanto que son realmente potencias económicas. Desde el año 2000 y que se firma el Acuerdo de Cotonú, ha habido un crecimiento notable de los intercambios entre los países ACP, el grupo de países ACP y la Unión Europea. Se ha seguido un sistema absolutamente asimétrico en que por parte africana y por parte de los países menos avanzados se puede imponer tasas a los productos europeos, que generalmente son productos manufacturados. En cambio, ellos pueden introducir sus productos de manera libre, siempre por supuesto teniendo en cuenta cuestiones sanitarias y cuestiones de intereses nacionales, pero de manera libre en general en la Unión Europea. Y por lo tanto esto yo creo que ha supuesto un avance muy importante para estos países. Y el tercero es una relación política, que esa también ha ido creciendo en el tiempo, a medida que estos países se han ido desarrollando, que han ido adquiriendo también peso político en la comunidad internacional, pues esa relación es cada vez más intensa. Se ha avanzado mucho porque hemos establecido una red de contactos con ellos a nivel de diálogo político, que quizás sea lo más importante en la dimensión política, es decir, el artículo 8, yo creo que se han creado esos lazos de comunicación entre las dos partes. Hay muchas cosas efectivamente que se pueden mejorar a nivel de la comunicación. Tenemos el ejemplo de la migración, de los grandes retos que ahora mismo nos enfrentamos. Hay que intentar, sobre la base de Cotonú que está ahora en marcha, mejorarlo para hacer un instrumento que sea más útil a las dos partes, ¿no? Yo creo que promocionar, y como muy bien ha dicho también el embajador sudafricano, hay que ver cómo podemos canalizar ese diálogo para afrontar los retos globales a los que nos estamos enfrentando en este siglo XXI, que no son los mismos que había cuando se firmó Cotonú hace ya unos años. I would say we've had a very good dialogue. We are very delighted with the role Spain is playing. Particularly in this case, it has pledged to take into account the views of the African ambassadors in presenting some of the options that Africa believes will make the relationship much better. So we are really delighted that those issues have been well captured.